Claudia vivía lo que parecía ser un matrimonio perfecto, hasta descubrir que su esposo, Ricardo, escondía un secreto oscuro. La presión para tener un hijo no era para formar una familia, sino algo mucho más siniestro. Cuando las mentiras de Ricardo comienzan a revelarse, Claudia tiene que elegir entre quedarse atrapada en el pasado o luchar por su libertad. Pero, en una trama llena de traiciones y giros inesperados, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para liberarse? Claudia nunca imaginó que, a los 30 años, su vida podría estar tan lejos de lo que soñaba. Casada con Ricardo, un hombre encantador y ambicioso, tenía todos los ingredientes que parecían componer una vida perfecta. Pero, con el paso de los años, esa perfección empezó a desmoronarse como un velo fino que poco a poco revelaba la realidad detrás. Ricardo era encantador, sí, pero solo cuando le convenía. Sentada en la sala, mirando por la ventana, Claudia apenas notaba el café enfriándose en sus manos. Los últimos meses habían sido una confusión de sentimientos. Ricardo, que siempre había sido controlado, ahora se mostraba obsesionado con la idea de tener hijos. Todas las conversaciones terminaban en el mismo punto, y Claudia ya se sentía agotada de esa presión constante. Amor, ya llevamos casi 5 años juntos. ¿No crees que es hora de empezar nuestra familia?, preguntó Ricardo una noche, con esa sonrisa que, para los demás, era desarmante, pero que para ella empezaba a parecer ensayada. Claudia suspiró, intentando mantener la calma. Yo no sé, Ricardo. Tener hijos es una decisión enorme. No siento que estemos listos. Todavía tengo tantos planes, y tú siempre estás tan ocupado con el trabajo. No sería el momento adecuado, siempre tus planes. Claudia, lo interrumpió él, ya con impaciencia en la voz. Ya es más que hora. Todo el mundo tiene hijos y vive bien. Además, una familia nos va a completar, nos va a dar algo más, ¿entiendes? Ella negó con la cabeza lentamente, sintiendo esa ola familiar de culpa envolverla. Era como si él siempre supiera las palabras exactas para lanzarla contra la pared emocionalmente. Aún así, algo estaba mal. Esa insistencia, esa necesidad casi obsesiva por tener hijos. Ricardo nunca había sido tan directo sobre este tema antes. ¿Pero por qué tanta prisa ahora?, se atrevió a preguntar. Y siempre decías que tendríamos tiempo, que todo vendría naturalmente. Ahora parece que es una obligación. Solo quiero entender qué cambió. El silencio de Ricardo fue casi palpable. La miró, pero no de la manera cariñosa de antes. Había algo calculador en esa mirada. Lo disimuló con una sonrisa forzada y cambió de tema como si su pregunta fuera insignificante. Dejemos eso por ahora. Solo creo que sería bueno para los dos, solo eso, dijo, levantándose del sofá y agarrando el celular, más interesado en los mensajes que recibía que en la creciente angustia de Claudia. Sola allí, mientras el brillo del teléfono reflejaba en el rostro de Ricardo, Claudia empezó a darse cuenta de algo que siempre estuvo presente, pero que hasta entonces había elegido ignorar. Ricardo se estaba distanciando, y ese distanciamiento parecía más profundo que un simple problema de pareja. Las conversaciones cada vez más evasivas, las excusas listas, las sonrisas sin alma, todo comenzó a conectarse en su mente. Él no estaba preocupado por el matrimonio, por el amor que un día juraron compartir. Lo que él quería era algo que ella aún no lograba entender, pero su instinto le decía que tuviera cuidado. En los días siguientes, las interacciones entre los dos se fueron volviendo cada vez más tensas. Claudia intentaba ignorar la inquietud que crecía en su pecho, pero cada vez que Ricardo sacaba el tema de los hijos, la sensación de que había algo más detrás de esa insistencia se hacía más fuerte. Claudia, ya hablamos de esto. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Cuál es el problema? ¿No quieres tener una familia conmigo?, preguntó de repente, en una cena, con la voz baja, pero con un toque de irritación. Ella se detuvo, mirando el plato frente a ella. No era cuestión de no querer una familia. Era sobre querer una familia por las razones correctas. Y no es eso,
Ricardo. Quiero tener una familia, pero quiero que sea en el momento adecuado, para los dos. No porque estamos siguiendo una obligación o un cronograma impuesto por alguien. Él resopló y puso los ojos en blanco, como si estuviera escuchando una excusa infantil. Y siempre tú con tus miedos y dudas. Necesitas aprender a vivir el presente, Claudia. Eso es lo que importa. Ella sabía que él se estaba esquivando. Una vez más, él evitaba la conversación. Y otra vez, ella se sentía dejada de lado. El vacío dentro de Claudia se hacía cada vez mayor. Y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a preguntarse si realmente la estaban escuchando, si alguna vez lo habían hecho. Los días se convirtieron en semanas, y la presión constante de Ricardo finalmente fue vencida por Claudia. A pesar de todas sus dudas e inseguridades, se dio al deseo de él, esperando que, con la llegada de un hijo, las cosas pudieran volver a ser como eran al principio. Tal vez, con un bebé, Ricardo volviera a ser el hombre amoroso que ella conoció. Tal vez la familia fuera lo que faltaba para que todo tuviera sentido nuevamente. Fue con este pensamiento que, después de algunos meses, Claudia descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en una mañana soleada, y por un breve momento, sintió una chispa de alegría. En ese momento, creyó que, finalmente, ese sería el punto de inflexión que tanto esperaba. Con la frente ligeramente sudada, miraba la prueba de embarazo en sus manos, las emociones mezclándose entre felicidad y una extraña incomodidad. Es eso, pensó. Esto nos va a unir de nuevo. Al contarle a Ricardo esa misma noche, esperaba una reacción explosiva de felicidad. Pero la respuesta de él fue, contenida. La abrazó de manera casi automática, la sonrisa que surgió no llegó a sus ojos. Y eso, de alguna manera, la dejó inquieta. No era la reacción que ella imaginaba. Eso es. Finalmente. Y dijo él, algo despreocupado, besando su frente antes de agarrar el celular, como de costumbre. ¿Estás feliz, verdad?, preguntó ella, intentando ignorar la extraña sensación que la invadía. Ricardo se detuvo por un momento, la miró y sonrió de manera forzada. Y claro que sí, amor. Esto es lo que siempre quisimos, ¿no? Ahora todo será aún mejor. Claudia forzó una sonrisa también. Pero el tono de Ricardo no era el de alguien que estaba a punto de realizar el sueño de construir una familia. Él parecía distante, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Y la incomodidad que antes intentaba ignorar empezó a crecer. En los días que siguieron al anuncio del embarazo, el comportamiento de Ricardo cambió drásticamente. Él, que antes la presionaba constantemente, empezó a alejarse. Ya no había las conversaciones nocturnas sobre el futuro, ni los planes que solía hacer para los dos. Ahora, siempre parecía ocupado con otros asuntos. Incluso las preguntas sobre el embarazo, que antes hacía de manera insistente, desaparecieron. Claudia, por otro lado, empezó a sentir el peso de la soledad. El embarazo, que debería ser un momento de alegría y conexión, se convirtió en un viaje solitario. Ricardo, en lugar de estar presente y apoyarla, se alejaba cada vez más. Las pocas veces que demostraba interés eran breves y frías. ¿Cómo estás?, preguntó una noche, sin desviar la mirada de la pantalla del celular. Claudia, que estaba sentada a su lado en el sofá, suspiró. Estoy bien, creo. Pero me siento rara. Pensé que este momento sería más especial, ¿sabes? Ricardo solo asintió, sin mirarla. Todo estará bien, Claudia. No te preocupes. Las palabras, aunque parecían reconfortantes, eran vacías. Ricardo no estaba ahí, al menos no emocionalmente. Y Claudia lo sentía cada día. Las muestras de afecto que ella esperaba, las conversaciones sobre la llegada del bebé, todo desapareció. Se veía, ahora, enfrentando el embarazo sola, lidiando con los cambios en su cuerpo y con el vacío emocional que Ricardo dejaba. Los meses siguientes fueron una prueba para su resiliencia.
Claudia intentaba mantenerse optimista, creyendo que, tal vez, Ricardo solo estaba estresado con el trabajo. Pero la distancia de él se volvió cada vez más evidente. Llegaba tarde a casa, y cuando llegaba, apenas intercambiaba palabras con ella. Las excusas comenzaron a surgir, reuniones, compromisos, viajes de trabajo de última hora. Y en todos esos momentos, Claudia se preguntaba si había algo que pudiera hacer para traer de vuelta al Ricardo que conoció. En una tarde lluviosa, después de una visita al médico, llegó a casa y encontró a Ricardo en la sala, acostado en el sofá, como si su ausencia no hubiera sido notada. «Fui al médico hoy», dijo Claudia, intentando iniciar una conversación, con la voz levemente temblorosa. «Y dijo que todo está bien con el bebé». Ricardo apenas levantó los ojos del periódico que leía. «Ah, qué bien», respondió él, sin emoción. «Que es bueno saberlo». Claudia sintió un nudo en la garganta. Eso no era normal. Él debería estar emocionado, ansioso, a su lado en cada paso de este viaje. Pero, en cambio, Ricardo parecía cada vez más ausente, más distante, casi como si estuviera esperando por algo que ella no entendía. El ambiente en la casa de Claudia y Ricardo había cambiado de forma irreversible. La distancia entre los dos ya no era una cuestión de pequeños silencios o conversaciones interrumpidas. Era una barrera invisible, un muro que Ricardo parecía determinado a levantar cada vez más. Claudia, por otro lado, se hundía en sus pensamientos, intentando encontrar una explicación para el extraño comportamiento de su esposo. En una tarde nublada, mientras organizaba los papeles de la oficina de Ricardo, Claudia se topó con algo que jamás habría imaginado. Un sobre viejo, con los bordes gastados, estaba escondido entre una pila de documentos. Al principio, pensó que era solo otra de las cuentas de trabajo, pero al abrirlo, una sensación fría recorrió su cuerpo. El contenido de la carta era simple, pero devastador. Era una correspondencia del abogado de Ricardo, hablando sobre la herencia dejada por su madre. Claudia sabía que la madre de Ricardo había fallecido algunos años antes, pero lo que no sabía era que el testamento incluía una cláusula inusual. Ricardo solo tendría acceso a la fortuna de la familia si tenía un heredero. La presión para tener un hijo no venía de un deseo genuino de formar una familia, sino de una condición legal para que Ricardo pudiera poner sus manos en el dinero. Las palabras de la carta resonaban en la mente de Claudia como una sentencia fría y cruel. La herencia será transferida al señor Ricardo, según lo estipulado, después del nacimiento de su primer hijo. La gravedad de lo que acababa de descubrir parecía aplastante. Todas esas conversaciones sobre hijos, toda esa presión, nunca fue sobre los dos, sobre el futuro que él decía querer construir juntos. Todo se trataba de dinero. Se quedó parada en medio de la oficina, los dedos apretando el papel con fuerza. El silencio a su alrededor parecía ensordecedor. Fue todo una mentira, pensó. Él nunca quiso una familia de verdad, solo quería el dinero. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, Claudia apenas podía mirarlo. Cada movimiento, cada palabra que decía ahora parecía cargada de segundas intenciones, de una manipulación silenciosa que ella no había percibido antes. Él siempre fue hábil con las palabras, encantándola con su carisma y sus promesas vacías. Ahora, todo tenía sentido de una manera terriblemente clara. «¿Estás callada hoy? ¿Pasó algo?», preguntó Ricardo, dejando el abrigo en el sofá como si nada hubiera cambiado. Claudia apenas podía responder. Su corazón estaba demasiado pesado con la verdad que acababa de descubrir. Pero, por alguna razón, no pudo confrontarlo de inmediato. Tal vez fue el shock, o quizás estaba tratando de procesar la magnitud de la traición antes de sacar todo a la luz. En los días siguientes, Claudia empezó a observarlo con otros ojos. Cada gesto de Ricardo, cada palabra parecía cargada de intenciones ocultas. La manera en que despreciaba los asuntos importantes y desviaba las conversaciones sobre el futuro ahora tenía todo el sentido. Él nunca quiso saber de ella o de lo que podrían ser juntos. Él quería el dinero, y ella era solo un medio para alcanzar ese objetivo.
Una noche, cuando Ricardo salió para una de sus habituales reuniones de trabajo, Claudia se encontró sola de nuevo. Sentada en la sala, recordó cada momento en que él la presionó para tener hijos. Repasó mentalmente todas las discusiones, las miradas distantes, las excusas que él daba. Fui una pieza en su juego todo el tiempo, susurró para sí misma, con un nudo en la garganta. Él me usó. Se levantó, decidida. No podía seguir viviendo así, cargando ese secreto sola. Era hora de buscar más respuestas, de confrontarlo con la verdad. Claudia necesitaba saber hasta dónde llegaba esa manipulación, hasta dónde Ricardo había planeado su futuro a costa de sus sentimientos. Y, más importante, necesitaba decidir qué haría con esta nueva realidad que acababa de desmoronarse sobre su vida. El pensamiento de criar al hijo en un ambiente así la aterrorizaba. No podía dejar que esa avaricia, esa manipulación, dictara el futuro del niño que llevaba dentro. Ricardo entró a la cocina esa mañana con su típica expresión indiferente, tomó el café y salió con prisa. Claudia observó cada movimiento suyo, sintiendo una distancia que era más profunda que solo física. El ambiente entre ellos estaba asfixiante, cargado de verdades no dichas. El sonido de la puerta cerrándose resonó por la casa vacía, y ella permaneció allí, sosteniendo la taza de café con las manos temblorosas. El peso del descubrimiento reciente aún la aplastaba, y los días parecían pasar como un borrón. Recordó la carta que encontró, las palabras frías que revelaban la verdadera motivación de Ricardo. Él nunca había deseado un hijo por amor, sino por la herencia que dependía de la existencia de un heredero. Todo tenía sentido ahora, las presiones, los silencios incómodos, el repentino desinterés después de que ella quedó embarazada. Pero lo peor de todo era la soledad. Se sentía atrapada en una telaraña de manipulaciones, sin saber cómo liberarse. No había nadie en quien confiar. Durante el desayuno, los recuerdos la dominaban. El celular de Ricardo había vibrado incesantemente el día anterior, y ella sabía que algo estaba mal. Sin poder resistir, tomó el aparato y vio mensajes de un contacto que hablaba con él sobre la herencia. Las conversaciones eran claras, directas. Cuando nazca el bebé, se hará la transferencia. Todo giraba en torno a ese momento. Cada palabra que leía, Claudia sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó confrontarlo más de una vez, pero el miedo a su reacción la paralizaba. ¿Y si él negaba? ¿Y si estaba entendiendo todo mal? Claudia sabía, en el fondo, que la verdad estaba delante de ella, pero el dolor de aceptarla era insoportable. En cambio, se hundió en un silencio del que no podía salir. Una tarde, sentada en el sofá, el teléfono sonó y lo atendió automáticamente. Era Ana, su amiga de la infancia. La voz familiar le trajo un raro momento de consuelo. Claudia, estaba pensando en ti. ¿Cómo estás? La voz de Ana sonaba preocupada, aunque trataba de parecer ligera. Estoy bien, Claudia mintió, luchando por mantener el control. Y Claudia, te conozco desde siempre. Sé cuando algo está mal. ¿Qué está pasando? Las palabras de Ana perforaron la barrera de aislamiento que Claudia había levantado a su alrededor. Respiró hondo, sintiendo las lágrimas subir a sus ojos. Ana, yo no sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Estoy aquí, puedes confiar en mí, respondió Ana, su voz llena de una preocupación genuina que hizo que Claudia se sintiera un poco menos sola. Claudia dudó, pero entonces, las palabras simplemente empezaron a fluir. Contó todo, sobre Ricardo, la presión para tener hijos, el descubrimiento de la herencia y el vacío que la consumía ahora que sabía la verdad. Mientras hablaba, la voz temblaba, y las lágrimas comenzaron a caer. Y él nunca me amó, Ana. Yo fui solo un medio para que él consiguiera lo que quería. Y ahora, estoy aquí, embarazada, sola y sin saber qué hacer. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si Ana estuviera asimilando todo. Cuando finalmente habló, su voz estaba firme. Y Claudia, no está sola. No,
Para nada. Te voy a ayudar a salir de esto. Él no puede tratarte así. No necesitas soportarlo. Las palabras de Ana trajeron una chispa de esperanza, aunque pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, Claudia sintió que tal vez había una salida. Pero al colgar el teléfono, el silencio de la casa volvió a envolverla. Ricardo aún no había llegado, y cuando lo hiciera, Claudia sabía que la sensación de aislamiento regresaría. Ya no podía negar más. No era solo una cuestión de traición emocional. La verdad sobre la herencia había desmantelado cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre su matrimonio. Claudia estaba sola, y el embarazo, que ella pensaba que era un símbolo de amor, se había convertido ahora en un recordatorio amargo de todo lo que estaba mal. Pero el aislamiento no era solo emocional. Ricardo seguía ausente, siempre con excusas listas, reuniones, viajes de negocios, compromisos inaplazables. Claudia apenas podía mirarlo sin sentir el peso de lo que sabía. Él, por su parte, parecía no darse cuenta o simplemente no le importaba. Los días que siguieron fueron de pura confusión para Claudia. La conversación con Ana había sido un alivio temporal, pero la realidad de la traición de Ricardo continuaba presionándola. Lo que no podía ignorar era el vacío creciente en su vida. Cada vez más, se sentía emocionalmente atrapada dentro de esa casa, con la sombra de Ricardo siempre presente, incluso cuando él no estaba. Ana, por su parte, empezó a hacerse más presente. Llamaba con frecuencia y, cuando notó que Claudia estaba renuente a salir de casa, fue ella misma hasta allí. Una tarde, Ana apareció sin avisar, con una expresión determinada en el rostro. «No vas a seguir aislándote», dijo Ana, apenas entrando, sin esperar invitación. «Vamos a conversar. Y me vas a escuchar, Claudia». Claudia, que estaba sentada en el sofá, intentó protestar, pero Ana no le dio espacio para eso. «Mira, sé que estás sufriendo, sé que no es fácil, pero no estás sola. Y lo último que necesitas ahora es dejar que este tipo controle tu vida hasta el último segundo. Es hora de que tomes las riendas». Claudia soltó un largo suspiro. Sabía que Ana tenía razón, pero la idea de confrontar a Ricardo, de realmente enfrentar la situación, aún le parecía aterradora. Ana, al notar la hesitación de su amiga, se sentó a su lado y puso una mano sobre la suya. «Y Claudia, escúchame. Sé que parece imposible ahora, pero eres más fuerte de lo que piensas. Él no tiene todo ese poder sobre ti. Solo necesitas recordar quién eras antes de él». El silencio de Claudia era una respuesta en sí mismo. Ana sabía que, en el fondo, ella estaba escuchando. Solo necesitaba un empujón. Miró la barriga de Claudia, percibiendo la gravedad de la situación. «Tienes una vida dentro de ti, Claudia. Y ese niño merece crecer en un ambiente saludable, con una madre que sabe lo que vale. No puedes dejar que él te destruya así». Las palabras de Ana clavaron hondo. Claudia bajó los ojos, sintiendo el peso de todo lo que cargaba. El embarazo, que inicialmente parecía un símbolo de unión entre ella y Ricardo, ahora se transformaba en una prueba de cómo había sido manipulada. Pero, al mismo tiempo, Claudia sabía que no estaba luchando solo por sí misma. Su hijo también dependía de sus decisiones. «Y no sé qué hacer, Ana», admitió Claudia, la voz entrecortada. «Salir de esto parece tan imposible. Ni siquiera sé por dónde empezar». Ana apretó su mano, con la mirada firme. «Empiezas pidiendo ayuda. Y ya lo hiciste, hablándome. Ahora, vamos a dar el siguiente paso». Las palabras siguiente paso resonaron en la mente de Claudia. Un plan, algo que pudiera hacer para salir de esa situación, parecía una luz en medio de la oscuridad en la que estaba hundida. Ana, siempre práctica y directa, empezó a exponer sus ideas. «Primero, necesitas protegerte legalmente. No podemos dejar que Ricardo te engañe más. Vamos a encontrar un abogado. Él no puede simplemente usarte y luego descartarte. Tienes derechos, y es hora de luchar por ellos».
Claudia escuchaba con atención, pero la idea de un divorcio aún le parecía aterradora. Incluso sabiendo que el matrimonio estaba en ruinas, el miedo a lo que sucedería después la paralizaba. ¿Y si él lucha contra esto? ¿Y si intenta quitarme a mi hijo? Susurró Claudia, aterrorizada por la posibilidad. Ana la miró con determinación. Entonces estaremos preparadas. No estás sola en esto, Claudia. Juntas encontraremos una manera. Ana negó con la cabeza, firme. Y él puede intentarlo, pero no lo logrará. Tienes más poder del que imaginas, Claudia. Y yo estaré a tu lado en cada paso. Confía en mí. Claudia sintió un destello de esperanza. Por primera vez en semanas, no estaba sola. Ana era el ancla que la mantenía firme, incluso en medio de la tormenta. El apoyo incondicional de la amiga hacía que, poco a poco, Claudia empezara a ver una salida. Siempre has sido tan fuerte, murmuró Claudia, mirando a Ana con admiración. Y no sé cómo lo logras. Ana sonrió levemente, pero con determinación en los ojos. Y tú siempre has sido más fuerte de lo que piensas. Solo lo olvidaste por ese matrimonio. Te voy a ayudar a recordar quién eres realmente. Las palabras de Ana seguían resonando en la mente de Claudia. La idea de un divorcio, que antes parecía imposible, ahora empezaba a parecer una realidad posible. Pero ella sabía que no sería fácil. Ricardo, con su encanto calculado y sus manipulaciones, no sería un oponente fácil. Aún así, con Ana a su lado, Claudia comenzó a sentir que tal vez podría, de hecho, salir de esa prisión emocional. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, Claudia se levantó. Estaba agotada, pero decidida. Cogió el teléfono y llamó a Ana. Voy a hacerlo, dijo, con la voz firme pero temblorosa. Voy a pedir el divorcio. Ana, al otro lado de la línea, sonrió. Claudia podía sentir la confianza en la voz de su amiga. Sabía que tomarías la decisión correcta, Claudia. Ahora es el momento de actuar. Voy a programar una reunión con el abogado del que te hablé. Es excelente, se asegurará de que tú y tu hijo estén protegidos. Claudia sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El miedo aún estaba presente, pero la certeza de que ya no estaba sola le daba una fuerza renovada. Las horas previas a la reunión con el abogado estuvieron llenas de nerviosismo. Claudia se encontraba mirándose en el espejo, intentando ver quién era antes de todo eso. Puedes hacerlo, se repetía. Necesitas hacer esto por ti y por el bebé. Cuando finalmente llegó a la oficina del abogado, Claudia se sorprendió por la calma que invadió su cuerpo. Sentada al lado de Ana, escuchó atentamente mientras el abogado explicaba sus derechos, las etapas del proceso y cómo asegurarse de que Ricardo no pudiera manipularla más. Cada palabra era un ancla en un mar de incertidumbres, y poco a poco, Claudia comenzó a sentir que el peso se disipaba, aunque lentamente. Tienes un caso sólido, Claudia, dijo el abogado, con voz segura. Ricardo no puede quitarte nada. Vamos a asegurarnos de que él no tenga control sobre la vida de tu hijo. ¿Y qué pasa con la herencia?, preguntó Claudia, vacilante. El abogado la miró por un momento, pensativo. Si la herencia está condicionada al nacimiento del hijo, entonces él tendrá acceso a ella, pero eso no significa que pueda usarla para perjudicarte. Nos aseguraremos de que el bienestar de tu hijo sea la prioridad, y no los intereses financieros de Ricardo. Claudia asintió, sintiéndose más segura con cada palabra. Por primera vez, comenzó a ver un futuro lejos de Ricardo, lejos de las mentiras y la manipulación. Y ese futuro, sabía, necesitaba ser construido por ella misma. Más tarde ese día, de regreso en su casa, Claudia esperó a que Ricardo llegara. Sabía que no podría postergar el enfrentamiento por más tiempo. Él entró como siempre, dejando el abrigo y yéndose directamente al celular, como si su presencia fuera solo otro detalle en su rutina. Pero Claudia estaba diferente ahora.
Ya no era la mujer que había aceptado años de presión y silencio. «Necesitamos hablar», dijo ella, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Ricardo la miró, levantando una ceja, sin percibir el peso de esas palabras. «Ahora no, Claudia. Estoy agotado». «Ahora», insistió ella, cortando el camino entre él y el sofá. «Quiero el divorcio». Las palabras resonaron en la sala como una bomba, dejando el aire pesado. Ricardo se detuvo, finalmente dándose cuenta de que esto no era una simple discusión de pareja. Claudia lo encaró, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control de la situación. «¿Qué?», soltó Ricardo, incrédulo. «Estás bromeando, ¿verdad?». Claudia negó con la cabeza, manteniendo la postura firme. «No estoy bromeando. No puedo seguir viviendo esa mentira. Sé sobre la herencia, Ricardo. Sé que solo querías un hijo para conseguir el dinero. No voy a dejar que me manipules más». Ricardo quedó inmóvil por unos segundos, procesando lo que ella acababa de decir. El choque en su rostro dio paso a una expresión de frialdad. «¿Crees que puedes simplemente irte así? ¿Crees que puedes abandonarme y llevarte a mi hijo?». Claudia sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «En nuestro hijo, Ricardo. Y voy a luchar por él. Ya no puedes controlarme. No lo permitiré». El silencio entre ellos era cortante. Ricardo, siempre tan confiado, ahora parecía acorralado, sin saber cómo reaccionar. Se acercó a Claudia, intentando usar su antiguo encanto, ese que siempre había funcionado en el pasado. «Claudia, estás exagerando. Podemos resolver esto, ¿no crees? Piensa en nuestro hijo. Podemos criarlo juntos». Pero Claudia ya no era la misma mujer que él manipulaba con palabras dulces. Conocía demasiado bien esos intentos de control y ahora estaba decidida. «No, Ricardo. Ya he decidido. Seguiré con el divorcio. Y tendrás que aceptarlo». El proceso de divorcio había comenzado, y Claudia, ahora viviendo en un pequeño apartamento con su hijo, veía a Ricardo cada vez menos. Las visitas que él hacía siempre eran rápidas y formales, solo para cumplir su parte en el acuerdo legal y visitar al bebé. La indiferencia de él era evidente. Había conseguido lo que quería, el hijo que le garantizaría la herencia. Y ahora, con el dinero finalmente en sus manos, Ricardo parecía cada vez más distante, viviendo una vida que excluía completamente a Claudia y a su hijo. Después del nacimiento del bebé y la conclusión de los trámites legales, Ricardo finalmente tuvo acceso a la herencia dejada por su madre. Apenas disimuló el entusiasmo al recibir la noticia, pero para Claudia, eso era solo otra confirmación de que su matrimonio había sido una farsa de principio a fin. Ricardo ahora vivía en su propio mundo, rodeado de lujo y ostentación. Tan pronto como consiguió la herencia, se mudó a una mansión en un barrio noble y empezó a gastar el dinero en un estilo de vida extravagante. Fiestas lujosas, viajes internacionales y autos caros eran solo el comienzo. Se rodeó de personas que lo adulaban, interesadas solo en su nuevo estatus y en la fortuna recién adquirida. Una noche, mientras Claudia acostaba al bebé, su teléfono vibró con un mensaje de Ana. «¿Has visto lo que está haciendo Ricardo?», decía el mensaje, acompañado de una foto de él en una fiesta extravagante, rodeado de personas que Claudia nunca había visto. Ella miró la foto por unos segundos, sintiendo una mezcla de frustración y alivio. Ricardo estaba siguiendo exactamente el camino que ella imaginaba, gastando irresponsablemente y rodeándose de amigos superficiales que solo estaban a su lado por el dinero. A pesar de todo, sabía que eso no duraría. La manera en que él estaba viviendo no era sostenible. Mientras tanto, Claudia se enfocaba en su nueva vida. Vivir en el apartamento modesto, aunque simple, le traía una paz que no sentía desde hacía años. Tenía el control de su vida nuevamente y estaba decidida a criar a su hijo en un ambiente saludable, lejos de la influencia destructiva de Ricardo. Las visitas que él hacía al hijo siempre eran cortas y desprovistas de emoción. Aparecía,
Sostenía al bebé por unos minutos, intercambiaba algunas palabras secas con Claudia y pronto se iba. Las semanas pasaron y, conforme la fortuna de Ricardo crecía, su sentido común parecía disminuir. Empezó a salir en los tabloides, con fotos de sus fiestas exuberantes y gastos sin control. Claudia, al verlo en los titulares, sentía una mezcla de pena y alivio. Él se estaba hundiendo en ese mundo vacío que tanto deseaba, pero ella y su hijo estaban a salvo, lejos de todo eso. Una tarde, mientras estaba en el parque con Ana, Claudia desahogó sobre las últimas noticias que había visto sobre Ricardo. Está acabando con todo, Ana. Ese dinero era todo lo que él quería, y ahora lo está desperdiciando como si no tuviera fin. Ana suspiró, negando con la cabeza. Y siempre fue así, Claudia. Siempre pensó que el dinero resolvería todos los problemas. Pero tú hiciste la elección correcta. Estás fuera de ese desastre. Lo sé, dijo Claudia, mirando a su hijo que jugaba en el parque. Solo me preocupa qué pasará cuando ese dinero se acabe. Y se acabará. Él no sabe cómo vivir de otra manera. Ana sonrió, apretando el hombro de su amiga. Eso ya no es más tu problema. Ahora es hora de enfocarte en ti y en tu hijo. Ricardo eligió ese camino. Ricardo, por su parte, continuaba hundiéndose en su nuevo estilo de vida. El dinero de la herencia parecía interminable y vivía como si eso fuera una verdad absoluta. Pero poco a poco, sus nuevos amigos, atraídos por la fortuna, empezaron a mostrar sus verdaderas intenciones. Cuando los gastos comenzaron a aumentar y las reservas de Ricardo a disminuir, los mismos amigos que lo aclamaban en sus fiestas empezaron a desaparecer. Estaba rodeado de personas que lo adulaban, que adoraban su estilo de vida extravagante. Pero, como Claudia había previsto, la fortuna de Ricardo no era infinita y su imprudencia financiera comenzó a cobrar su precio. El primer signo de que algo no iba bien surgió cuando intentó comprar otra propiedad de lujo en el extranjero y el banco rechazó el crédito. Al principio no lo tomó en serio. La arrogancia que siempre lo caracterizó hizo que ignorara la advertencia. Es solo un contratiempo, pensó. Pero los contratiempos comenzaron a acumularse. Ricardo continuaba viviendo como si el dinero nunca fuera a acabar. Sin embargo, sus amigos de las fiestas, los que siempre estaban listos para aprovecharse de su generosidad, comenzaron a desaparecer a medida que la marea cambiaba. El brillo de las fiestas se desvaneció, y Ricardo se encontraba cada vez más solo. Sin el flujo constante de nuevos amigos interesados en su riqueza, la soledad se convirtió en su única compañía. Mientras la fortuna menguaba, él se dio cuenta de que sus gastos habían superado cualquier posibilidad de recuperación rápida. Las fiestas que antes eran extravagantes ahora eran pequeñas, casi tristes, con menos invitados cada semana. Y aquellos que aún parecían más interesados en observar su caída que en realmente compartir su éxito. Claudia observaba todo eso desde lejos, aún en contacto ocasional con Ricardo solo por las visitas al hijo. Sabía que él se estaba hundiendo, pero se mantenía distante, concentrándose en su nueva vida. Cada vez que él aparecía para ver al bebé, su apariencia denunciaba el declive. La confianza, antes tan presente en su semblante, ahora daba paso a una expresión de cansancio y frustración. Una vez, mientras él salía del apartamento de Claudia después de una breve visita, ella no pudo evitar notar la ropa desaliñada y la mirada perdida. Ricardo estaba cambiando, pero no era la transformación que él esperaba. Estaba pagando el precio por haber construido su vida sobre la superficialidad y la codicia. Las deudas comenzaron a acumularse. Ricardo, siempre acostumbrado a resolver sus problemas con dinero, ahora tenía cada vez menos recursos. Había vendido autos y propiedades para intentar mantener las apariencias, pero era cuestión de tiempo hasta que todo se derrumbara de una vez. Las puertas que antes se abrían fácilmente para él ahora estaban cerradas. Las personas que antes lo buscaban para fiestas y eventos desaparecían cuando más lo necesitaba. Una noche, mientras Claudia estaba en casa cuidando a su hijo, Ricardo apareció sin avisar. Ella se sorprendió al verlo en la puerta, con una expresión abatida y desorientada.
¿Qué haces aquí?, preguntó ella, manteniendo la voz firme. Ricardo suspiró, con los hombros caídos, como si el peso de sus elecciones finalmente lo estuviera agobiando. Yo necesito ayuda, dijo, con una voz que Claudia apenas reconoció. Las cosas no están bien. Ella permaneció en silencio por un momento, observando al hombre frente a ella. Ya no era el Ricardo que conocía, el hombre confiado, manipulador y siempre en control. Ahora, parecía perdido, un reflejo del hombre en el que se había convertido por sus elecciones. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó Claudia, manteniendo el tono distante. Has hecho tu elección, Ricardo. Ahora estás viviendo las consecuencias de ella. Él desvió la mirada, sin fuerzas para rebatir. El orgullo que antes dominaba su personalidad ahora estaba destrozado. Ricardo sabía que ya no tenía control sobre nada, mucho menos sobre Claudia. Sé que me equivoqué, admitió, la voz casi un susurro. Solo, pensé que ya no sé qué hacer. Claudia lo miró, con una mezcla de pena y frustración. Ella había pasado por un viaje de autodescubrimiento y superación, y ya no tenía espacio para Ricardo en su vida. Él estaba cosechando lo que sembró, y sabía que ayudarlo ahora significaría volver a un ciclo que no quería revivir. Ricardo, dijo ella, con firmeza. Ya no puedo ayudarte más. La única persona que puede hacer algo por ti ahora eres tú mismo. Él asintió, sin discutir. Tal vez, por primera vez en su vida, Ricardo realmente entendiera que estaba solo. Se levantó lentamente, miró a Claudia una última vez y salió por la puerta, desapareciendo en la fría noche. La partida de Ricardo esa noche fue un punto de inflexión definitivo para Claudia. Al verlo desaparecer por la puerta, sintió una libertad que no experimentaba desde hacía años. El peso del pasado, de las manipulaciones y de las mentiras, comenzaba a disiparse, y con ello, se permitió enfocarse en lo que realmente importaba, su propia vida y la de su hijo. En los meses siguientes, Claudia comenzó a florecer de una manera que jamás imaginó que fuera posible. Lejos de la influencia destructiva de Ricardo, finalmente se reconectó con sus deseos, sus sueños y sus ambiciones. La maternidad, que antes parecía una trampa forjada por las intenciones egoístas de Ricardo, ahora era una fuente de alegría genuina. Cada sonrisa del hijo le daba fuerza, cada pequeño progreso de él la hacía sentirse más realizada y determinada. El primer gran cambio llegó cuando Claudia decidió retomar un proyecto personal que había abandonado durante los años de matrimonio. Siempre tuvo un talento para el diseño de interiores, algo que quedó en segundo plano mientras intentaba adaptarse a las expectativas y a la vida que Ricardo había proyectado para ella. Con el incentivo de Ana y de nuevas amistades que hizo durante el proceso de separación, Claudia se inscribió en un curso especializado y comenzó a invertir seriamente en su pasión. Pronto, el talento que tanto subestimaba empezó a llamar la atención. Surgieron pequeños trabajos, primero para amigos y conocidos, pero rápidamente su reputación creció. Claudia comenzó a darse cuenta de que tenía mucho más que ofrecer al mundo de lo que había permitido creer. El trabajo como diseñadora de interiores se transformó en un camino hacia su independencia financiera y emocional. Ya no necesitaba definirse por los roles que el matrimonio con Ricardo había impuesto. Ana, siempre presente, no dejaba de elogiar a su amiga. Sabía que tenías eso dentro de ti, Claudia, dijo Ana una tarde, mientras visitaba el apartamento de Claudia, que ahora estaba lleno de referencias y proyectos de diseño. Tú siempre fuiste increíble, solo necesitabas un empujón para recordarlo. Claudia sonrió, sintiéndose agradecida por el apoyo incondicional de Ana. Realmente nunca pensé que podría hacer esto. Fue un largo camino, pero finalmente me siento yo misma de nuevo. Ana rió, negando con la cabeza. Eres mucho más de lo que eras antes, Claudia. Ahora sabes de qué eres capaz. Y esto es solo el comienzo. El crecimiento personal de Claudia también se reflejaba en sus nuevas amistades. Se rodeó de personas que la alentaban e inspiraban. Aquellas que conoció a través de Ricardo,
personas que solo se interesaban por el estatus y el dinero, ya no formaban parte de su vida. Construyó una red de apoyo genuina, formada por otras madres, profesionales y amigas como Ana, que siempre creyeron en su potencial. Con el paso del tiempo, Claudia comenzó a darse cuenta de que no solo prosperaba profesionalmente, sino también emocionalmente. El trauma y el dolor causados por el matrimonio tóxico con Ricardo aún existían, pero estaba aprendiendo a lidiar con ellos de una manera saludable. Las sesiones de terapia que había iniciado después de la separación la ayudaron a procesar las heridas, y, poco a poco, se reconstruía. Cada paso hacia su libertad emocional era una victoria personal. También aprendió a establecer límites. La relación con Ricardo, ahora restringida a las visitas supervisadas al hijo, era completamente diferente. Ya no permitía que él la manipulase, y con el tiempo, se dio cuenta de que Ricardo ya no tenía poder sobre ella. Se había convertido en un hombre roto, atrapado en sus propias elecciones, mientras ella crecía cada día. Una noche, mientras Claudia observaba a su hijo dormir, notó algo que la sorprendió: ya no sentía rabia hacia Ricardo. Claro, él había destruido su matrimonio con mentiras y codicia, pero la rabia había dado paso a la compasión. No es que lo perdonara completamente, pero entendió que él era fruto de sus propias elecciones, y que su declive no era responsabilidad de ella. Claudia había construido una nueva vida, fuerte y próspera, y esa era su mayor victoria. La historia de Claudia es una verdadera jornada de superación y coraje. Enfrentó secretos devastadores y se liberó de una vida de manipulación, demostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible renacer. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte también con quien creas que necesite escuchar este mensaje de fuerza y superación.